Esta es una producción de Grupo Fórmula. Una discusión acertada, creo yo, pero no hizo nada al respecto, también hay que decirlo, que inició el presidente, el expresidente aldeano, López Obrador, fue sobre el demasiado tiempo que mucha gente en México pasa en la cárcel sin ser sentenciado, sin ser declarado inocente o culpable. Entonces se quejó y dijo, pero a la hora que yo sepa, no levantó un dedo. Nomás se quejó y fue unos pretextos para echarle tierra al Poder Judicial. Y era un pretexto bien válido, bien razonado y con mucho fundamento. Porque el Poder Judicial en México está podrido y siempre ha estado podrido. Y mucho me temo que va a seguir podrido. Ojalá yo me equivoque, la verdad. Entonces tenemos a muchas personas que están en la cárcel, que no se ha determinado su inocencia o su culpabilidad, lo que viola un principio rector de cualquier sistema jurídico, ¿no? Tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En México tenemos un sistema tan aberrante que los gobiernos del PAN, del PRI y de Morena han aprobado la prisión preventiva oficiosa. O sea, te vas a la cárcel bajo la suposición de que eres culpable. Capaz de que eres inocente, pero como un fiscal por ahí supone que eres culpable, y te puedes ir meses o años de tu vida. Y no hay sentencia. Y no hay sentencia. Y la última del Morena fue quitarle a los jueces la libertad de determinar si procede la prisión preventiva oficiosa o no. O sea, que el juez es un mero tramitador. Pásele por aquí, ¿no? Pásele por aquí a la cárcel. Oiga, juez, pero usted es el juez, sí, pero la Constitución que aprobó Morena y sus aliados me quitó esa facultad. Claro. Cuidado, cuidado. Sí, es una cosa aberrante, Eduardo. Entonces, acaba de morir hace unos días Isabel Miranda de Wallace, que fue para muchos una gran luchadora social, para otros no lo era, como cualquier persona controvertida, ¿no? Yo la entrevisté y sí me convenció que traía un dolor fuerte, desaparecieron a su hijo. Hay que decirle, su hijo no era ninguna manzana, parece que se dedicaba al secuestro, ¿no? Ahí en la izquierda, ¿no? Y creo que lo mismo ocurrió con el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, el hermano del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pues eran de izquierda y se dedicaban al secuestro y otras cosas, y pues el gobierno los desapareció. El gobierno mexicano los desapareció. Es la suposición, porque como nunca aparecieron, no sabemos qué les pasó. Sí, nunca. Y es lo mismo que le pasó a Isabel Miranda. Ella tuvo que poner letreros en las calles para detectar a los criminales que aparentemente desaparecieron a su hijo. ¿Por qué? Porque la autoridad no levantó un dedo. Lo que hoy enfrentan los buscadores de desaparecidos. Así es, Eduardo. ¿Okay? Pues mira, aquí el punto es que esto ocurrió el 11 de julio de 2005, o sea, ya van a ser 20 años, el próximo mes de julio, que Hugo Alberto Wallace fue privado de su libertad, secuestrado y asesinado. Hay 6 personas que están en prisión por estos hechos, 2 de los cuales, que son digamos los principales, están sin sentencia. Uno de ellos es Jacobo Tagle y la otra es Brenda Quevedo Cruz. Ella fue detenida en 2007 y o Jacobo sea, hace en 18 años. Sí. Y el otro hace 15. Sí. Entonces, yo no me estoy pronunciando por culpabilidad o inocencia No, de estas perdóname. personas. Tú tienes que suponer que son inocentes. Claro, inocentes. O sea, hasta que no hay una sentencia condenatoria. Ahora, no sabes. Son inocentes. que pasen tantos años, que estén en prisión y que no tengan sentencia, eso es una aberración jurídica mayor. Y eso no se puede permitir. Esto nos muestra, de algún modo, que sí está mal el Poder Judicial. Esto me choca comparar al Poder Judicial de México con otros poderes judiciales, pero esto quizá hubiera sido difícil que se diera en otros contextos. Entonces, Eduardo, no es el único caso. Hay otros casos, te voy a decir cuál es el otro caso, es el de Israel Vallarta, que ha estado detenido desde diciembre de
2005 por el caso de Florence Cassés, después de un montaje en televisión. El señor sigue en prisión. Un montaje donde, ¿cómo se llama el reportero que se prestó al montaje? Carlos Loret. Carlos Loret, sabiendo que era un montaje, ahí fue y se cubrió de gloria. Sí. Igual que cuando dijo que era corresponsal de guerra y se paró junto a un tanque allí en Irak y sabía a qué horas el tanque iba a disparar. Era un show que hacían los del tanque para los periodistas. Okay. Pues aquí estoy, el tanque, y de repente cañonazo el tanque y le digo, ¡ay, el tanque! Ya estaba ensayado. Se dice, se comenta y se rumora. No estoy acusándolo de... Lo que sí no se dice, se comenta y se rumora, es que él se prestó a lo de Florence Cassés y e Israel Vallarta. Sí. Pues mira, Eduardo, o sea, que no es posible en un país civilizado, como supuestamente es México, un país donde hay leyes, un país donde hay derechos constitucionales. ¿No es posible? Bueno, lo digo sarcásticamente, Es que no oír sarcasmo. que una aberración jurídica de ese tamaño suceda, Eduardo. Y yo creo que hay que cambiarlo, Además, bueno, volviendo al caso Wallace, y te lo digo por... No, quiero decir una cosa. Sí. Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2023 del INEGI, al cierre del 23 había 232.600 personas encarceladas. De estas, 87,000 no tenían sentencia. Estamos hablando de casi el 35%, que vamos a suponer, son inocentes en la cárcel. Sí. Es para dar vergüenza. Bueno, y viene el cambio de la reforma judicial y dice Venus, hay que cambiarlo. ¿Crees que con eso se pueda cambiar? Pues mira... 38,500 estaban en prisión preventiva oficiosa. La violación total de la presunción de inocencia y un derecho humano fundamental. Es como estar en la Edad Media, Eduardo. De veras, perdón que diga lo que voy a decir. No, en la Edad Media te cortaban la cabeza y se acabó el problema. En Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, hay una escena donde llevan a un acusado y el rey dice, enciérrenlo, y sin juicio y sin nada, lo meten en una jaula y ahí se pasa, lleva 10 años metido en una jaula. Bueno, a esa barbarie estamos llegando con este tipo de medidas. No y desde llegando. el punto de vista ya llegamos hace rato. Jurídico... ¿Has visto las cárceles de México? Claro. De una cárcel diseñada para 4, viven 20. Sí, no te es digo como una más. jaula. Sí. Colgados duermen. Para eso nunca ha habido dinero. Sí, ¿no? Ahora, es que Eduardo... de los pendientes, de los grandes pendientes del sistema penitenciario, no ha habido una reforma profunda. A ver, Se ha hablado mucho de esa sin reforma, hospitales si no nuevos, no hay medicamentos, No, pues en las menos cárceles no va a haber. menos. Otra cosa que quiero agregar antes de dejarlo, desde el punto de vista jurídico y por recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha quedado y constó que hubo tortura en el caso de varios de estos detenidos. No es algo que yo me esté inventando, es algo que corroboró bajo protocolos muy importantes la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es más, aquí tengo una resolución de la comisión en mi pantalla, porque ya los familiares de estas personas que están detenidas pidieron que se retirara el Premio de Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda de Wallace. Lo pidieron antes de que se muriera. A ver, ¿no? ¿qué culpa tiene ella? Ella no tiene la culpa de que la justicia ella no pertenecía al sistema jurídico ni al Poder Judicial. Ella, como una madre enojada, dijo, son culpables, e hizo lo que cualquier papá enojado hubiera hecho. Sí. La culpa no fue de ella, la culpa fue del sistema judicial, el Poder Judicial. Pero a lo que me refiero, en eso estoy de acuerdo contigo, Eduardo, a lo que me refiero es que en esta resolución no solo afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sí hubo tortura, lo reafirma, sino que también dice que si por ella fuera, retiraría el premio a esta mujer por todas las irregularidades que se Pero ahí bueno, ya entra la ideología de... Esas recomendaciones no tienen ningún área vinculatoria. Bueno, o que sea, no tengan, que no sean simplemente vinculantes. recomienda y se investiga y ahí Ok, queda. nada que no más, tengan fuerza vinculatoria no quiere decir que detrás de la comisión no exista una investigación sólida. Están No, yo no los estoy diciendo eso, visitadores, lo que están estoy todos los diciendo es que procedimientos. legalmente se hace la recomendación Se hace- y después ya no se ejecuta. Sí, la autoridad responsable no Las hace recomendaciones de la comisión, nada. Son recomendaciones ¿le nada puede más. ser caso o no caso?
Así Ok, es. pero eso no quiere decir que no sean, que no tengan sustento, ¿eh? Sí, pero yo creo que si hay una dosis muy política, como dice, que le quiten el premio. Ahí entra ya la cosa Claro, política, porque ya se por está favor. politizando esto, Eduardo, desde luego, desde luego. Todo está politizado, pero nosotros tenemos que decir está politizado para que... Pues así está la cosa, Eduardo. ¿Cómo ves? Bernardino. Pues sí, yo creo que, como tú bien lo dices, cualquier persona que haya tenido una desgracia como esta de la señora de Wallace, tiene todos los derechos, tengo el derecho a buscar a su familiar. Y si ella creía que eran culpables, y a impugnar la todo lo que- autoridad así era es. la encargada de decir, sabe que señora no son culpables, aquí están las... Así es. No la pudieron convencer tampoco, No, o no tampoco, quería no, convencerse. tampoco. Bueno, no son culpables, que siguen sin sentencia estas dos personas, ¿eh? O sea, Bueno, Israel Vallarta, ¿cuánto tiempo lleva? desde diciembre del 2005, Eduardo. 20 O sea, años. va a cumplir Va 20 para años. 20 años. Sin sentencia. Y Florence Cassé salió En 2013. porque se demostró que hubo un montaje, le violaron todos los derechos humanos y se armó un broncón con el gobierno de Francia. Así es. Y el gobierno mexicano dijo, ya no quiero broncas, dobló las manitas. Si no, ahí seguiría, ¿eh? Si no, ahí seguiría. Terrible. Te digo que, por eso te digo que parece que estamos en la época Terrible. medieval. Es terrible, pero así esto pasa en nuestro país. Pasa. A estas alturas. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.